Babilonia, misterio religioso. Capítulo 4. Santos, santoral y simbolismos. Además de las oraciones y devociones ofrecidas a María, los católicos romanos también dan honores y oración a varios santos. Estos santos, según la Iglesia Católica, son mártires o gentes notables de la Iglesia, que han muerto, y los papas los han designado como santos. En este capítulo hemos de ver, sin lugar a dudas, que la idea de orar a los santos no es más que una continuación de viejas devociones que los paganos daban a los dioses o diosas de su religión desde tiempos atrás. Pero antes de abordar estas evidencias, fijémonos en las Sagradas Escrituras, y veremos lo que ellas enseñan acerca de los santos. De acuerdo con la Biblia, todo verdadero cristiano es un santo. No hay ninguna indicación de que una persona pueda ser hecha santa después de su muerte. No es el Papa quien hace a los santos. Es asunto de Dios. En las Escrituras, los santos siempre son gentes vivientes, nunca muertos. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Efesos, se les dirigió de esta forma: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Efesios 1:1. Su carta a los Filipenses dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Filipenses 1:1. Los antiguos cristianos en la Iglesia de Roma fueron llamados santos. Romanos 1:7 y 16:15. Como también lo fueron los cristianos que vivían en Corinto. Primera a los Corintios 1:24 y segunda 1:1. De modo que si queremos que un santo ore por nosotros, debemos encontrar a un cristiano y pedirle que se una en oración con nosotros. Pero si tratamos de comunicarnos con personas que han muerto, ¿qué más puede ser sino una forma de espiritismo? La Biblia, repetidas veces, condena todo propósito de comunicarnos con los muertos, pues es un acto satánico. Isaías 8:19-20. Sin embargo, muchos recitan el credo de los apóstoles que dice: creo en la comunión de los santos, y piensan que esto no solo se refiere a los vivos sino también a los muertos. Una ayuda mutua, satisfacción, oración y otras buenas obras, una comunión mutua. Nueva Enciclopedia Católica, volumen 4, página 41. Pero las Escrituras están contra la idea de que los vivos puedan ser favorecidos por los muertos, o a través de ellos. Tal enseñanza es completamente ajena a la Biblia. Entonces, ¿cómo entraron estas cosas a la Iglesia romana? De nuevo debemos mirarle a madre de las religiones falsas, Babilonia. Allí, desde épocas pasadas, encontramos que las gentes oraban a muchos dioses, y les daban honra. De manera que el sistema babilónico se desarrolló, hasta que tuvo casi 5.000 dioses y diosas. En la misma forma en que los católicos creen en los santos, los babilonios creían que sus dioses o diosas habían sido una vez héroes vivientes en la tierra, y después de muertos habían pasado a un plano más elevado. Cada día y cada mes estaban protegidos por una divinidad particular. Algunos de estos dioses y diosas estaban asociados con las temporadas, con ciertos eventos de la vida, y aún otros con varias ocupaciones de trabajo. Desde Babilonia, tal como toda otra forma de idolatría de la Gran Madre, se diseminó el culto a estos dioses por las naciones. Los budistas de la China, por citar uno de muchos ejemplos, tienen su culto a varias divinidades,
como el de la diosa de los marineros, el dios de la guerra, los dioses de varias vecindades u ocupaciones. Cuando Roma conquistó el mundo, este sistema de dioses y diosas fue infiltrado en la misma forma dentro de la religión pagana de Roma. Brigitte, por ejemplo, era diosa de la poesía y los herreros. Juno Regina era la diosa de la feminidad, el matrimonio y la maternidad. Minerva era la diosa de las escuelas de sabiduría, de los músicos y de los artesanos. Venus era la diosa del amor sexual y el nacimiento. Vesta era la diosa de los panaderos y fuegos sagrados. Hércules era el dios del vino y el gozo. Mercurio era el patrón divino de los mercaderes y oradores y ladrones. Opus era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Los dioses paganos Castor y Pollux eran los protectores de Roma y de los viajeros del mar. Apolo era el dios de la medicina y la salud. Cronos era el dios del tiempo y guardián de los juramentos. Y Jano era el dios de las puertas y entradas. Y así, las ideas babilónicas de los dioses y las diosas, asociados con diferentes días y eventos de la vida, se establecieron en la Roma pagana. Más tarde, cuando vino la apostasía, esta misma práctica entró en la Iglesia de Roma. Como los nuevos creyentes del paganismo se resistían a abandonar la vieja costumbre de orar a diversos dioses, de no ser que encontraran algo similar en la cristianidad, estos dioses y diosas simplemente recibían un nombre nuevo, y se les llama santos. Exactamente igual como en el culto pagano, estos cristianos fieles fallecidos eran asociados con varias ocupaciones, cada cual con su día especial, naturalmente, sin poder consultarles si aceptaban o no el cargo papal. De este modo la antigua creencia pagana continuó y sigue siendo una parte muy importante de la Iglesia Católica. Esto puede verse en la siguiente lista de santos católicos patronos, de diversas ocupaciones, y sus días especiales. La ilustración adjunta indica cómo los calendarios católicos designan ciertos días para sus santos, que están dedicados a ciertas ocupaciones. Los católicos son exhortados a orar a los siguientes santos, para ayuda respecto a enfermedades. La Iglesia Católica también tiene santos patronos, para las siguientes situaciones. Sin duda alguna, el sistema católico de los santos patrones, no es más que una continuación de las antiguas creencias paganas en dioses dedicados a días, y a varias necesidades de la vida. Como el culto a los santos es en realidad una continuación de estos dioses falsos, el romanismo es hallado culpable del pecado de adorar a otros dioses, fuera del Dios verdadero. Una práctica que es condenada repetidas veces en las Escrituras. Este método de sustituir santos, en cambio de dioses paganos, se hizo tan popular, que para el siglo X, 25.000 santos habían sido colonizados por la Iglesia Católica Romana. Al mezclar las dos religiones, tanto los paganos como los que profesaban ser cristianos, aumentaron el número de imágenes de la Iglesia Católica. Pero para hacer menos obvia tan aparente mezcla, siempre que era posible, los líderes del romanismo sustituían un nombre de resonancia cristiana, que fuera similar al nombre del viejo dios pagano que reemplazaba. Por ejemplo, la diosa Victoria de los Alpes Bajos, fue nombrada como Santa Victoria. La diosa pagana Osiris, fue nombrada Santa Onofría. Cherón, como San Cesarino. Artemis, como San Artemides. Dionisio, como San Dionisio. Apolo como San Apolinar. Y Marte como San Martín.
la diosa pagana Brigitte, considerada como la hija del dios Sol, la cual era representada con un hijo en brazos, fue simplemente nombrada Santa Brígida. En los días del paganismo, su templo principal en Kildare era servido por vírgenes, quienes cuidaban de los fuegos sagrados. Cuando ocurrió la apostasía de la iglesia en la incorporación del paganismo, el templo se convirtió en un convento. Sus vírgenes se hicieron monjas, y continuaron atendiendo el fuego ritual dedicado a la diosa. Solo que ahora era nombrado el fuego de la Santa Brígida. El antiguo templo mejor conservado que se halla en Roma, es el Panteón, el que en antiguos tiempos era dedicado, de acuerdo con la inscripción en el portal, a Jove, y todos los dioses. Sin embargo, este fue consagrado de nuevo por el Papa Bonifacio IV, a la Madre de Dios, y todos los santos. Otro templo pagano en Roma, el cual estaba consagrado anteriormente a la Bona Dea, la buena diosa, fue cristianizado, y dedicado a la Virgen María. En un sitio anteriormente consagrado al dios Apolo, ahora existe el templo de San Apolinar, y donde antes había estado el templo de Marte, actualmente se encuentra la iglesia de San Martín. En un intento de unir el paganismo y la cristianidad, líderes de la iglesia apóstata enseñaron que Jesús nació en una cueva. Claro está que no hay autoridad escrita para indicar tal cosa. Al contrario, la cueva que es mostrada en Belén, como el lugar de nacimiento de Jesús, es hoy una capilla en la cual el dios babilonio Tamuz era adorado. Esto fue mencionado por Jerónimo, notable escritor cristiano del siglo IV. Y así, a través del Imperio Romano, el paganismo murió, solamente para renacer en la Iglesia Católica Romana. Templos y capillas fueron cambiados de nombre, y su culto continuó, pasando este paganismo con el cristianismo. No solamente continuó la devoción a los viejos ídolos paganos, sino también la costumbre de construir y venerar imágenes. En algunos casos la misma estatua que había sido adorada como un dios pagano, fue nombrada como un santo cristiano, y la devoción continuó. Una estatua de Júpiter, por ejemplo, fue un poco cambiada, y se llamó Pedro, como veremos en el capítulo siguiente. Otros ídolos y estatuas fueron cristianizados, y la idolatría satánico-pagana siguió ahora disfrazada. A través de los siglos, más y más estatuas han sido adoptadas y veneradas hasta que actualmente hay iglesias en Europa que contiene 2, 3 y 4 mil estatuas. Ya sea en las impresionantes catedrales, o en pequeñas capillas o ermitas, construidas en las afueras de grandes ciudades antiguas, en los tableros de automóviles, fríamente sonrientes, en imágenes colgadas de una cadenita sobre los pechos de las prostitutas. En estos sitios se pueden encontrar en abundancia los ídolos del catolicismo. Y el uso de tales ídolos e imágenes identifica claramente a la Iglesia Católica como una continuación del paganismo, no de la Iglesia pura, sin contaminación, de la cual hablan las Escrituras. El uso de ídolos, no importa el nombre que se les dé, es babilónico. Porque como lo menciona Heródoto, Babilonia fue la cuna de la cual todo sistema de idolatría se desparramó entre las naciones. A pesar de que Dios repetidamente ha advertido a su pueblo de no seguir la práctica de usar ídolos en sus cultos. La Biblia dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Éxodo 24. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Levítico 26:1. Ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios 6:9-10. Hijitos,
guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Claramente, las escrituras están en contra del uso de los ídolos e imágenes en el culto de la iglesia. La iglesia del principio, la verdadera iglesia, nunca los usó. Pero cuando vino la apostasía, y se mezclaron el paganismo y la cristianidad, se hizo uso completo y libre de los viejos ídolos paganos, los cuales heredó la iglesia. Los líderes apóstatas de la iglesia sintieron que como alguna de estas estatuas eran tan valiosas, algunas de ellas estaban cubiertas de oro y plata, deberían ser erradicadas y continuar usándolas. Pero ¿qué dice Dios acerca de este razonamiento? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominable a Jehová tu Dios. Deuteronomio 7:25. Los israelitas, no solo debían destruir los ídolos de las naciones gentiles que conquistaban, sino que, además, debían destruir todas sus pinturas. Números 33:52. Estas eran las pinturas de las divinidades paganas. De modo que no solamente es condenado por las escrituras el uso de los ídolos, sino que como las pinturas son veneradas con frecuencia en forma supersticiosa, estas tampoco tienen virtud alguna como culto verdadero. Es extraño que algunas religiones condenen el uso de estatuas, y, sin embargo, hagan uso pleno de pinturas de las mismas. Pero ¿cuál es la diferencia? La estatua es tridimensional, mientras que la pintura es una superficie plana. Pero ninguna fue usada por los apóstoles o la iglesia del Nuevo Testamento. No fue sino hasta el siglo V, que las pinturas de María, Cristo, y los santos, o los ídolos o imágenes de relieve comenzaron a hacerse, y a usarse como objeto de adoración. Y así como los paganos ponían un cordero aureola sobre las cabezas de sus dioses, de igual manera la iglesia apóstata continuó esta práctica, y así puede verse cómo San Agustín es representado en libros católicos, con un disco sobre su cabeza. Todos los santos del catolicismo se representan igual. Para ver que esta práctica fue tomada del paganismo debemos notar el dibujo de Buda, el cual tiene, también, el símbolo del redondel alrededor de su cabeza. En realidad, esta práctica es babilónica. Los artistas y escultores de la vieja Babilonia, ponían el disco o aureola alrededor de cualquier personaje que querían representar como un dios o diosa. Esta costumbre continuó dentro de las religiones paganas, hasta los días del Imperio Romano. La ilustración muestra la forma en que los romanos ilustraban a Circe, la diosa pagana hija del sol, con un redondel sobre su cabeza. De su uso pagano en Roma, el mismo símbolo pasó a la Roma papal, y ha continuado hasta hoy en día, como es evidente por las miles de pinturas y cuadros de María y de los santos. Cuando llegó la apostasía, se hicieron pinturas que suponían ser semejanzas de Cristo, con rayos dorados alrededor de su cabeza. Esta era exactamente la misma forma con la que el dios Sol de los paganos había sido representado por varios siglos. Otro intento de unir el paganismo con el cristianismo. Hoy en día, tanto las iglesias católicas como las protestantes, en su mayoría, hacen uso de cuadros de Cristo. Pero las escrituras no nos dan una descripción de las facciones físicas de Jesús. No fue hecha ninguna pintura de él durante su vida en la tierra. La iglesia de los primeros 4 siglos no tenía pinturas de él. Es evidente que las llamadas pinturas de Cristo, al igual que las de María y los santos, solo son un producto de la imaginación de los artistas.
Haciendo únicamente un corto estudio del arte religioso, podemos encontrar que en diferentes siglos y nacionalidades se hallan muchos y diferentes cuadros de Cristo, distintos unos de otros. Obviamente, no todos pueden tener la apariencia de Cristo. Supongamos que alguien que nunca lo ha visto a usted, que no conoce sus facciones, y no tiene forma alguna de conocer su apariencia, decide pintar un cuadro suyo. Es natural que el resultado será algo que no se parecerá nada a usted. Suponiendo que su nombre sea puesto debajo del cuadro y que se le dijera al pueblo que es usted, ¿apreciaría usted esto? Claro que no. Tampoco podemos pensar que Cristo ha dado su aprobación a los conceptos que han tenido los hombres, de lo que ellos piensan que era su apariencia. Yo sé que el escribir estas cosas no es popular. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no hay hombre, ni aun el mejor artista del mundo, que pueda captar al Señor en su plena y verdadera gloria. Cualquier pintura, aun en su máxima grandeza, no es más que un pobre sustituto, solo una imagen o ídolo, en forma modificada, y ésta nunca podría mostrar la verdadera magnificencia de nuestro Señor. Los que verdaderamente adoran a Dios, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y la veneración de pinturas, imágenes o ídolos, no nos ayuda, como se pretende, a un culto más fervoroso y verdadero, sino que, por el contrario, lo impide.